Bienvenidos de nuevo a este su canal favorito donde hablamos de todo un poco, pero hoy, queridos amigos, tenemos un tema que, es que me tiene con la piel de gallina de la emoción. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, una sorpresa, un momento que ha dejado a todos con la boca abierta y a mí, particularmente pensando en The Myth of the Mir y su genialidad. Si han leído bien el título, y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ni un solo detalle de lo que compartimos aquí, porque se vienen cositas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de esa chispa, de esa conexión que a veces surge entre dos personas en el mundo del espectáculo, y en particular, de cómo una figura tan talentosa y carismática como The Myth of the Mir ha logrado, en mi opinión, sorprender gratamente a alguien tan reconocido como Can Yaman. Y cuando digo sorprender, no me refiero a una sorpresa de cumpleaños con globos y pastel, no. Me refiero a esa sorpresa que nace de la admiración, del reconocimiento mutuo, de ver cómo el trabajo, la dedicación y, por qué no decirlo, el carisma, pueden crear momentos inolvidables. Es esa epifanía silenciosa que se produce al ver que alguien a quien conoces, con quien compartiste un momento álgido de tu carrera, no solo ha mantenido su brillo, sino que lo ha multiplicado, lo ha profundizado. Ha demostrado una evolución que deja boquiabierto hasta el más curtido del medio. Todos recordamos la época en la que The Myth of the Mir y Can Yaman nos cautivaron con su química en pantalla. ¡Ay, qué tiempos aquellos! La serie Erkenciku se convirtió en un fenómeno mundial, y ellos dos, eran la pareja del momento. Su complicidad traspasaba la pantalla, y las redes sociales ardían con cada foto, cada entrevista, cada guiño. La audiencia se entregó por completo a la historia de Sanemi Can, y la energía que emanaba de ellos era palpable. Era esa magia que pocos actores logran conjurar, esa sincronía que hace que una historia de amor ficticia se sienta tremendamente real para millones de espectadores. Pero como suele suceder en este mundo, las cosas evolucionan. Cada uno tomó su camino, explorando nuevos proyectos, nuevos desafíos. Y fue ahí, en ese lapso, donde creo que se gestó esta sorpresa de la que quiero hablarles hoy. La vida profesional, como la vida misma, es un río en constante movimiento, y es fascinante observar cómo sus cauces se bifurcan y cómo, de esas nuevas sendas, surgen frutos inesperados y maravillosas constancias. Verán, el mundo del entretenimiento es un hervidero de talento, y destacar no es tarea fácil. Requiere no solo habilidad y preparación, sino también una cierta magia, una personalidad que conecte con el público y sobre todo, que sea capaz de dejar una huella. The Myth of the Mir, desde mis ojos, ha demostrado tener esa magia en abundancia. Ha sabido reinventarse, ha elegido proyectos que le permiten mostrar su versatilidad, y lo más importante, ha mantenido una actitud humilde y profesional a pesar del éxito arrollador que ha cosechado. No se ha dejado llevar por la vorágine del estrellato efímero, sino que ha apostado por la construcción de una carrera sólida, marcada por la autenticidad y la búsqueda constante de la excelencia artística. Ahora, ¿cómo entra Can Yaman en esta ecuación de sorpresa? Pues bien, Can Yaman es un actor que, sin duda, ha alcanzado una fama estratosférica. Su carisma es innegable, su atractivo físico es comentado hasta en la sopa, y su capacidad para conectar con audiencias masivas es evidente. Ha logrado un estatus de estrella internacional, algo que muy pocos alcanzan, y ha sabido capitalizar esa proyección para explorar oportunidades en mercados globales, algo que habla de su visión y ambición profesional. Y es precisamente en este contexto donde la actitud de The Myth of the Mir, su forma de desenvolverse y de seguir creciendo, podría haber generado esa sorpresa en él. Imaginen la perspectiva de alguien que ya está en la cima, que ha experimentado el vértigo de la fama instantánea y que además posee una mirada perspicaz sobre la industria. Que alguien con quien compartió esos primeros destellos de gloria, y que podría haber sido tentado por la complacencia o la repetición de fórmulas, haya elegido un camino de constante superación y enriquecimiento artístico. Debe ser algo digno de detenerse a observar. Imaginen la situación. Can Yaman, ya consolidado como una figura global, se encuentra con The Myth of the Mir en algún evento, en una conversación informal, o quizás viendo alguno de sus proyectos más recientes. Y se da cuenta de que ella no se ha quedado estancada en aquel papel que los catapultó a ambos. Al contrario, ha seguido puliendo su arte, ha abrazado la dificultad, ha asumido roles más complejos, ha demostrado una madurez actoral que va más allá de la simple química en pantalla. Esa progresión, esa evolución constante, estoy convencido de que es algo que él, como colega y como alguien que también está en la cima, ha de reconocer y admirar.
No se trata solo de seguir actuando, sino de seguir aprendiendo, de buscar roles que desafíen sus propios límites y que le permitan explorar las profundidades del ser humano. Esa es la marca de un verdadero artista. Pensemos en ejemplos concretos. Demet ha participado en series como Dodu Une Kaderindir, un drama que aborda temas mucho más profundos y complejos que la comedia romántica que la hizo famosa. Y ahí, ella brilla. Demuestra una capacidad para transmitir emociones crudas, para meterse en la piel de personajes atormentados, para sostener un drama con su sola presencia. El arco narrativo de Zeynep, su personaje, es un torbellino de emociones, de lucha por la identidad, de superación de traumas. Ver a Demet navegar por esas aguas turbulentas, con una entrega total y una vulnerabilidad conmovedora, es presenciar el desarrollo de una actriz con mayúsculas. Ese tipo de trabajo, ese compromiso con la profundidad, no pasa desapercibido. Es probable que Can Yaman, al verla, haya pensado algo así como: vaya, Demet no solo tiene esa chispa que recordábamos, sino que ha añadido capas y capas de talento. Es genial. Y no solo me refiero a sus actuaciones. El respeto y la profesionalidad con la que Demet aborda su carrera también son factores importantes. A diferencia de otras figuras que pueden caer en la polémica o en un exceso de protagonismo, ella ha sabido mantener un perfil equilibrado. Sus entrevistas suelen ser reflexivas, inteligentes, demostrando una visión clara de su camino. Esa madurez, esa sensatez en medio del huracán mediático, es algo admirable. La industria del entretenimiento a menudo se alimenta de la fugacidad, de las tendencias pasajeras, de la novedad constante. Sin embargo, hay artistas que con su dedicación y talento, logran trascender esa efímera naturaleza. Demet Özdemir es, sin duda, una de ellas. Su paso de ser una promesa en una comedia romántica a convertirse en una actriz aclamada por dramas intensos, es una demostración de su ambición artística y de su capacidad para reinventarse. Y esta evolución, este crecimiento constante, es lo que creo que ha podido sorprender gratamente a Can Yaman. Él, que también ha experimentado el torbellino de la fama internacional, seguramente comprende la importancia de la solidez y la profundidad en una carrera. Quizás en alguna entrevista pasada, Can Yaman ha hablado de la importancia de la evolución, de no quedarse quieto. Y al ver la trayectoria de Demet, él podría estar presenciando exactamente eso en acción. La sorpresa no sería un asombro negativo, sino un reconocimiento entusiasta de su colega. Es como decir: «¡Guau, qué bien lo está haciendo! Qué interesante ver cómo ha crecido». Porque, seamos honestos, el mundo del entretenimiento puede ser efímero. Mantenerse relevante, seguir creciendo, seguir sorprendiendo al público y a los propios compañeros, es un logro mayúsculo. No es fácil sostener una carrera en la cima, y menos aún cuando se trata de explorar nuevas facetas artísticas que implican mayor riesgo y exigencia. Piénsenlo desde el punto de vista de Can Yaman. Él ha experimentado un éxito meteórico, pero también ha enfrentado críticas y presiones. Ver a alguien con quien compartió un momento tan importante de su carrera seguir construyendo un camino sólido y admirable, seguro que genera un sentimiento de orgullo compartido o, al menos, de profundo respeto. Es la confirmación de que el talento genuino, combinado con una ética de trabajo intachable, es la fórmula ganadora. La industria cinematográfica y televisiva turca ha demostrado una capacidad impresionante para generar estrellas de talla mundial, y ver cómo esas estrellas continúan su desarrollo, se convierten en referentes de profesionalismo y excelencia. Es un testimonio del potencial de este mercado. Y es que en el fondo creo que todos tenemos esa capacidad de sorprendernos. Los que admiramos a Demet nos sorprendemos gratamente con cada nuevo proyecto que demuestra su versatilidad. Y estoy casi seguro de que figuras como Can Yaman, que han visto de cerca su talento, también han sido testigos de su evolución y, por ende, han sido sorprendidos por su genialidad continua. La sorpresa en este contexto es una señal de admiración, de reconocimiento de un talento que va más allá de las expectativas iniciales. Es la confirmación de que una promesa se ha convertido en una realidad sólida y en constante expansión. La genialidad de Demet no reside solo en su belleza o en su carisma, que los tiene a raudales. Reside en su inteligencia para elegir sus proyectos, en su dedicación para prepararlos, en su valentía para enfrentar nuevos retos, y en su humildad para seguir aprendiendo y creciendo. Esa combinación es explosiva y, sin duda, digna de admiración. Es esa mezcla de atributos que la eleva por encima de la media, que la convierte en una figura que no solo entretiene, sino que también inspira. Su capacidad para
Conmutar entre registros emocionales, para dar vida a personajes complejos con matices y profundidad, es una demostración de su inteligencia actoral y de su compromiso con su arte. Imaginen una conversación entre ellos. Quizás se encuentran en un festival de cine o en un evento de moda internacional. Khan le podría decir: Demet, he visto tu última serie y me ha encantado. Tu interpretación es wow. De verdad que me ha sorprendido gratamente. Estás en un momento increíble. Y ella, con esa sonrisa que la caracteriza, podría responder con humildad, agradeciendo el cumplido y quizás comentando sobre los desafíos del papel. Este tipo de reconocimiento entre pares es muy valioso. Demuestra que el trabajo bien hecho trasciende las barreras superficiales del estrellato. Habla de un respeto profesional que va más allá de la pantalla. Y para nosotros los fans, ver que nuestros artistas favoritos se reconocen y se apoyan mutuamente, es una fuente adicional de alegría y confirmación de que el talento y la calidad son, en última instancia, lo que perdura. La sorpresa de Demet Özdemir a Can Yaman no es un evento aislado, sino más bien la culminación de una trayectoria de crecimiento constante y de talento innegable. Es la confirmación de que cuando una persona se entrega a su arte con pasión y dedicación, los resultados hablan por sí solos y, a menudo, superan las expectativas. El camino de Demet Özdemir es un ejemplo palpable de cómo construir una carrera sólida en la industria del entretenimiento, basada en la versatilidad, la profesionalidad y una búsqueda incansable de la excelencia. Y aquí, en nuestro canal, nos encanta ser testigos de estas historias. Nos gusta celebrar el talento, la evolución y los momentos que nos demuestran que el esfuerzo y la pasión siempre dan frutos. La forma en que Demet ha seguido floreciendo, consolidándose como una actriz de gran calibre, es un ejemplo inspirador. Y si Can Yaman, con su perspectiva privilegiada, ha sido sorprendido por esta genialidad, imaginen nosotros. Su trayectoria después de Erkencikus es un caso de estudio fascinante sobre cómo mantener la relevancia y expandir el espectro artístico en un medio tan competitivo. En resumen, la carrera de Demet Özdemir después de Erkencikus ha sido una masterclass de cómo mantenerse relevante y en constante crecimiento. Ha demostrado una versatilidad impresionante, ha abordado roles desafiantes y ha mantenido una actitud profesional que la ha llevado a nuevas alturas. Y creo firmemente que Can Yaman, como colega y como observador del mundo del espectáculo, ha de haber sido testigo y partícipe de esta admirable evolución, llevándose sin duda una grata sorpresa por su indiscutible genialidad. Su evolución no es solo una cuestión de popularidad, sino de una profundización artística que resuena en cada uno de sus proyectos. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por la trayectoria de Demet Özdemir y de cómo su talento puede haber sorprendido a alguien como Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Han notado ustedes también esta evolución en Demet? ¿Qué otros actores creen que han tenido una evolución similarmente impresionante? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. La diversidad de opiniones enriquece nuestro espacio y nos permite ver las cosas desde diferentes ángulos. Si este vídeo les ha gustado tanto como a mí prepararlo, no olviden regalarme un grandioso me gusta, que me ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos fans de Demet y Can que saben que les encantará, y con cualquiera que aprecie el talento y la dedicación en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se queden fuera de esta increíble comunidad. Aquí valoramos cada participación y cada muestra de apoyo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Vuestro entusiasmo, vuestras preguntas y vuestro amor por este universo son la gasolina que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y por supuesto mucha más genialidad por descubrir. Chao, chao.